fin de semana largo para algunos, así que eso es motivo de agradecerle también al Señor por esta posibilidad que nos da también de, de muchos descansar de su trabajo, de tener un tiempo de compartir también con su familia. Y, y cuanto más nos permite también tener un día donde podemos juntarnos, alabar al Señor y escuchar su voz. Siempre digo, si alguien quiere escuchar la voz audible de Dios, que no es algo que yo haya inventado, yo eso lo escuché de un pastor y me pareció muy acorde. Si alguien quiere escuchar la voz audible de Dios, hay algunos que dicen por ahí, no, si yo escuché la voz. Bueno, la voz audible de Dios es cuando nosotros leemos la escritura en voz alta, podemos escuchar la voz audible de Dios. Sabemos que la Biblia contiene la palabra de Dios. Y eso para nosotros debe ser un gozo. Bien, mis hermanos, como todos sabemos, estamos estudiando el libro de Mateo, específicamente lo que es el Sermón del Monte. Y hemos venido recorriendo las bienaventuranzas y nos encontramos, ¿cierto?, con este discurso tan especial del Señor Jesucristo, donde nos trata de mostrar su reino, cómo funciona su reino, porque si bien podemos conocer la ley y estudiar la ley a través del Antiguo Testamento, Cristo mismo nos muestra cómo funciona su reino, cómo realmente se aplica la ley a aquellos que pertenecen a su reino. Y dentro de esto, nosotros en esta parte del discurso está dirigido específicamente a los que son llamados sus hijos. Y no es que nosotros vamos cumpliendo, como veíamos en las bienaventuranzas, cumplimos una parte, ahora nos toca la segunda, ya nos toca la tercera, y así vamos cumpliendo, ¿no? Él está dando las características que deben existir y el fruto que debe existir en cada hijo de Dios. Y esto es lo que estamos viendo a través de todas estas semanas, yo diría ya meses, que llevamos hablando sobre el Sermón del Monte. Y cuando Él nos muestra este sermón, nos muestra también los parámetros con el cual Dios nos va a medir a nosotros, como sus hijos. Y ahí es donde empiezan nuestros problemas. Pero también nos ha ido enseñando a través de su palabra cuál es la solución para este problema. Bueno, y yo recuerdo a alguien que contaba por ahí, decía, hay historias que había un pastor que nos decía a nosotros, no, ese es un cuento chino. Y se usaba para ilustrar un poco lo que era el mensaje de la palabra del Señor. Y resulta que él contaba que un pastor en su estudio bíblico llamaba a aquellos que están dentro de este cuerpo encargado de enseñar en las escuelas dominicales, en fin, en cada grupo pequeño, y él les decía qué es lo que se iba a estudiar la próxima semana, para que estos profesores que venían al estudio bíblico viniesen también preparados en la lectura. Y él les dice, bien, terminamos esta lección y quiero profesores que se preparen para la próxima semana y estudien el capítulo 17 del Evangelio según San Marcos. Pasó la semana y están ahí reunidos antes de empezar la clase y él le pregunta a sus profesores, a los encargados de cada grupo pequeño de la escuela dominical, y les dice, ¿quién estudió el capítulo 17 del Evangelio según San Marcos? Bueno, y algunos levantaron la mano frente al pastor. Y el pastor, qué bueno, dijo,
porque hoy la enseñanza va a tratar de la mentira. Porque el Evangelio, según San Marcos, solo tiene 16 capítulos. Muchas veces cometemos el error de mostrar lo que no somos y para eso utilizamos mentiras. Hoy la palabra del Señor nos va a hablar sobre el juramento. Y mentir es jurar falsamente, ¿cierto? También vamos a hablar de lo que es el juramento en cuanto a lo que Dios pide de un verdadero hijo de Dios. Y quiero, antes de entrar a la lectura, también contarle una historia, pero esta es real. Esta la viví yo, no es un cuento chino, no sé si es una historia del pastor, no sé. Pero esta la viví yo. Y fue en el registro civil de aquí, de la comuna, me tocó ser testigo de un matrimonio. Y estábamos en la ceremonia, en plena ceremonia, y había que firmar como testigo. Era un hermano que servía testigo, era de otra iglesia de aquí de la comuna también. Y habían unos hermanos de la iglesia a la cual yo pertenecía que querían contraer matrimonio, hablaron conmigo y hablaron con su tío que pertenecía a otra iglesia. Y durante el servicio del matrimonio, la oficial del registro civil está haciendo toda esta ceremonia, leyendo los reglamentos, leyendo todo lo demás, y llega la hora de firmar. Y en la hora de firmar, ustedes saben que hay un llamado a que juramos que lo que nosotros estamos haciendo y firmando es verdadero. Y resulta que cuando la jueza le dice a otro hermano que estaba ahí, le dice: usted, fulano de tal, jura o promete que lo que está... Ah, no, señora jueza, de ninguna manera. Bueno, y la jueza, no de muy buen carácter, le cambió su rostro, se enojó y le dijo: yo no estoy para perder el tiempo aquí. Le doy 5 minutos para que solucionen el problema. Y bueno, el hermano que se iba a casar ahí quedó descolocado. Yo le pido a la jueza que me dé 5 minutos. Y salí a conversar con él. Y él me dice: no puedo jurar, porque la Biblia me impide y yo juro. Y tuvimos una conversación, lo que fue en 5 minutos, yo me voy a extender un poquito más de los 5 minutos, pero tuve que explicárselo en 5 minutos, para que él pudiese entender lo que estaba sucediendo. Y es ahí donde nosotros vamos a entrar hoy en la palabra del Señor. Así que los voy a invitar, mirando este ejemplo y esto que sucedió ahí, para que nosotros veamos qué nos dice la palabra del Señor y cómo nosotros debemos responder a él. ¿Debemos jurar o no debemos jurar? ¿Nos prohíbe la Biblia o no acepta la Biblia que sí juremos? Así que vamos a ir al Evangelio según Mateo, capítulo 5, entre el versículo 33 y el 37. Evangelio según Mateo, capítulo 5, del versículo 33 al 37. Nos dice así la palabra del Señor. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tu juramento. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero que vuestro hablar sea sí, sí,
No, no, porque lo que es más que esto, de mal procede. Voy a orar. Amado Dios, le damos muchas gracias por su palabra. Sabemos, Señor, que es solo su misericordia la que nos permite esta mañana estar frente a su voz, poder escuchar, poder llegar hasta este lugar y poder meditar unos minutos en lo que usted quiere enseñarnos. Permita que nuestros corazones estén dispuestos con mansedumbre a recibir lo que usted tiene para nosotros. Permita que aquel que habla también sea guiado por su Espíritu Santo para que lo que usted quiere entregarnos esta mañana sea dirigido por usted, sea lo que necesitamos recibir de alimento esta mañana, y por sobre todas las cosas podamos ver su gloria a través de su palabra, a través de su enseñanza. Señor, queremos encomendar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida en sus manos para que usted tome dominio de ello y la forme según su voluntad a través de su palabra. Nos entregamos en sus manos en esta mañana, lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Jesús nos ha venido demostrando a través de las diferentes porciones de la Escritura, y lo que hemos venido viendo esta última semana es un contraste entre las enseñanzas de los religiosos de ese tiempo y lo que realmente Dios quiere mostrarnos a través de su ley. De manera que en cada punto Él va haciendo pequeños contrastes, o digamos grandes contrastes en realidad, para manejar nuestra vida según los requerimientos que ponía en la ley nuestro Señor, nuestro Dios. Y ha llevado la enseñanza de los fariseos mucho más allá, la exigencia mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar o podíamos ver a través de la lectura de la palabra. Y no sé si usted, hermano, pero para mí ha sido de gran provecho, porque me ha sacado de muchos errores que yo tenía y que estaban grabados en mi mente, producto de la cultura, de la enseñanza que he recibido a través de varios años de participar en la iglesia. Porque de repente son pequeños detalles lo que pasamos por alto y lo que Dios quiere en realidad mostrar. Y Cristo nos muestra a través de sus palabras la estrecha relación que hay entre lo que nosotros hacemos, entre nuestra actuar y nuestro ser interior, dándonos a entender y mostrándonos que en realidad todo lo que está dentro de nuestro ser es lo que se refleja afuera, y lo que está en nuestro corazón, la motivación real de nuestro corazón, es la que nos lleva a actuar con respecto a algunas cosas. Y eso lo hemos visto en diferentes porciones, ¿cierto? Las semanas anteriores veíamos sobre el divorcio, y anteriormente sobre el adulterio, donde Jesús hace la comparación y nos dice: oísteis que fue dicho, y luego agrega: pero yo os digo, subiendo al nivel de la enseñanza de los maestros de la ley y mostrándonos el verdadero camino que Dios quiere, el verdadero sentido que Dios quiere que nosotros le demos a la ley. Y en esta porción del sermón nos encontramos con una declaración de Jesús que dice: no perjurarás. Y el no perjurarás quiere decir no jurar falsamente. Y era lo que estaban haciendo aquellos maestros de escuela dominical que tuvieron su mano y dijeron que habían estudiado el capítulo 17 de Marcos. Dice: si no cumplirás al Señor tu juramento. ¿Y de dónde sale esta palabra del Señor? Bueno, para eso vamos al Antiguo Testamento, al libro de Levítico, capítulo 19, versículo 2. Levítico, capítulo 19, versículo 2.
Dice en esta porción de la Escritura, dice, no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Y termina diciendo, yo, Jehová. Esto lo digo yo. Y quiero que vaya guardando en su mente, amados hermanos, estos versículos que estamos viendo. También Deuteronomio, capítulo 6, versículos 12 y 13, nos dice lo siguiente. Ya vimos Levítico, dice, no jurarás falsamente, o sea, no te jurarás. Deuteronomio, capítulo 6, versículos 12 y 13, nos dice, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre, ¿qué dice? Jurarás. Deuteronomio 10, versículo 20, para reafirmar lo mismo. Deuteronomio 10, versículo 20, dice, a Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás, y por su nombre jurarás. Si nosotros detuviésemos aquí nuestra enseñanza de esta mañana, nos encontraríamos con que lo que hablaban los fariseos era cierto. Lo que exigían era cierto. Está dentro de lo que ellos exigían y lo que ellos decían. Pero si nosotros avanzamos un poquito más en la lectura en las palabras de Jesús, cuando Él dice, pero yo os digo, no jurarás de ninguna manera. Y aquí quiero que pongan atención, dice, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más recto, de mal procede. Y aquí, ¿de dónde comienza nuestra historia? Porque nosotros vimos que en el Antiguo Testamento Dios mismo manda a jurar por Él. Sin embargo, Cristo nos dice, no juréis de ninguna manera. Y más encima, el libro de Santiago en el capítulo 5, versículo 12, nos dice lo siguiente. Santiago, capítulo 5, versículo 12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no caigáis en tentación. Y basándose en estos dos versículos, lo que dice el Señor Jesucristo en su discurso y lo que dice Santiago en su epístola, nos encontramos que esto fue tomado por la iglesia, por muchas iglesias o por muchos hermanos nuestros, y lo han tomado como una enseñanza. No se debe jurar de ninguna manera. Y creo que más de alguna vez nosotros cuando empezamos en el Evangelio también pasamos por exactamente lo mismo. Pasamos por el hecho de que no debíamos jurar de ninguna manera. E incluso algunos han dicho, bueno, esa era una enseñanza del Antiguo Testamento solo para el pueblo judío. Por lo tanto, no tiene que ver con los que no son del pueblo judío. Pero el libro de Nehemías nos enseña que un pueblo que en realidad se quiere acercar a Dios y quiere seguir las normas de Dios, en realidad tiene que aprender a jurar de la misma manera que el Antiguo Testamento nos enseña. Y dice,
si cuidadosamente aprendieran los caminos de mi pueblo, ese es Jeremías 12:16. Si cuidadosamente aprendieren los caminos de mi pueblo, para jurar por mi nombre diciendo, vive Jehová. Y nos encontramos a través de todo el Antiguo Testamento muchas veces esta afirmación. Recuerden ustedes al profeta cuando dice, vive Jehová, cuya presencia estoy, que no lloverá sobre la tierra. Era un juramento. O cuando Eliseo sigue a Elías y Elías le dice, pero quédate aquí, vive Jehová, que no te dejo. Por lo tanto, es que hablar sea siempre correcto. Él mismo se pone como ejemplo de juramento y no miente en ninguna parte de su vida. Y él también es llamado a jurar por Dios. Recuerden ustedes cuando está siendo interrogado el Señor Jesucristo, ahí frente al sumo sacerdote. Y a él se le llama a jurar. Y le dice en Mateo 26, 63, 64, le dice el sumo sacerdote, le dice, más Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que me digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y qué es lo que le responde el Señor Jesucristo bajo ese juramento? Le dice, tú lo has visto. Él confirma el juramento. Por lo tanto, lo que tenemos que tener claro es que Dios en ninguna parte de la Escritura y Jesucristo en su enseñanza no nos está diciendo, hermanos, que nosotros no debemos jurar. Dios mismo y la Escritura nos muestra a través del libro de Hebreos que el juramento es algo importante, es algo solemne, en el cual nosotros debemos estar conscientes de lo que nosotros estamos haciendo. Y mire, Hebreos capítulo 6, versículo 13 nos dice, por cuanto Dios hizo promesa a Abraham, no pudiendo jurar por ningún otro mayor, juró por sí mismo. Dios mismo instaura el juramento. Y en muchas ocasiones los hombres comunes también exigen de nosotros juramento para dar seriedad a cualquier disputa que nosotros podamos tener, a cualquier acuerdo que nosotros podamos tener, para hacer más confiable nuestra palabra frente a nuestros compromisos. No es algo corriente, es algo especial, solemne. Mire lo que nos dice Hebreos también en el capítulo 6, versículo 16. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos es el fin de toda controversia el juramento para confirmación. En algunas oportunidades, amados, vamos a tener la obligación y vamos a ser emplazados a jurar. Ya sea en un juzgado, en un registro civil, como la historia que yo les contaba, en una ceremonia oficial, cuando alguno de los que están aquí sea nombrado alcalde o presidente de la República, los van a llamar a jurar y van a tener que hacerlo. Pero cuando usted lo haga, debe jurar como un hijo de Dios. Un hijo de Dios jura sabiendo que está en presencia de la Trinidad, que está en presencia de Dios mismo. Pero aquí comenzamos la dificultad, porque Jesús nos lleva y nos quiere llevar a su audiencia primero y llevarnos a nosotros también junto con ellos, más allá de la enseñanza que puede darnos la Escritura en estos versículos que acabamos de ver. Dice, pero que sea vuestro hablar, sí, sí, no, porque más de esto, de mal procede. Él quiere decirle a los que estaban rodeándole ahí, que en realidad pertenecían al reino de Dios, le decía, ustedes como hijos de Dios no necesitan confirmar con juramento sus dichos.
deben ser reconocidos, porque ustedes no mienten, son hombres íntegros. Y esa enseñanza viene también para nosotros, porque nosotros debemos ser hombres íntegros, hablar siempre con la verdad, para que todos los que escuchen sepan que cuando nosotros decimos sí, es sí. Y cuando decimos no, es no. Porque agregar cualquier cosa a esta palabra sería poner en duda nuestra credibilidad. Decir que algo estorba. Si yo le digo a alguien, mira, yo voy a ir mañana, no te preocupes, te lo juro. Estoy poniendo de más. Es lo que debiera ser normal para nosotros. Que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Y aquí es donde comienza nuestro problema. Porque cuando nosotros llegamos a esta parte de la Escritura, empezamos a mirarnos nosotros mismos. Empezamos a analizar nuestra vida y a medirnos con la medida que Dios está pidiendo de nosotros. Y la verdad es que nosotros no podemos plantar en este lugar, o yo misma en este mismo momento decir, Señor, si este es estándar, no estoy. Y a lo mejor alguno de los que está aquí puede decir, yo no soy capaz, no cumplo con los estándares que el reino me está pidiendo para ser parte de este pueblo o ser hijo de Dios. Debemos ser hombres íntegros que siempre buscamos la verdad. Mire, Jesús nos pide que todo lo que nosotros hablemos sea la verdad. Y aquí tome un apunte y le dice, la verdad es la base de nuestra fe. Es el medio por el cual el Espíritu Santo nos lleva a la santidad. Es aquello que ciñe toda nuestra armadura. Es la que nos lleva a la perfecta libertad. Esa es la verdad que debe habitar en nosotros como hijos de Dios. Y cuando nosotros vemos todo esto que es hermoso en la Escritura, nos damos cuenta de que es real para nuestra vida. Pero ¿cuántos de nosotros somos capaces de cumplirla? ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos hecho promesas y juramentos ante los ojos de Dios? Le aseguro que mucho más de la mitad de los que estamos aquí le hemos dicho muchas veces al Señor, Señor, ahora sí que te voy a servir como tú quieres que sea. ¿Cuánto lo hemos hecho? Pero Señor, tú, Señor, eres lo más importante en mi vida. Sin embargo, cualquier cosita nos muestra en nuestro caminar de que algo ocupó el lugar. Entonces no cumplimos con el estándar. Cuando meditamos esto, en realidad, hermano, caemos al suelo. Nos derriba el Señor con nuestra propia manera de ser, confrontándonos con lo que el reino nos exige. Y si usted en esta mañana está pasando por esta situación, hermano o hermana, déjeme decirle que usted es bienvenido acá. Porque ninguno de nosotros es capaz. Ninguno de los que estamos aquí es capaz. Bienvenido al reino. Porque en ese momento se empiezan a hacer realidades en nuestra vida las bienaventuranzas. Porque ¿qué nos queda?
No soy capaz de cumplirlo, Señor. No soy capaz de que mi sí sea sí y mi no, no en todo momento. Te fallo. Por lo tanto, caemos al piso y lloramos amargamente. Y cuando estamos llorando amargamente, reconocemos nuestra pobreza espiritual. Que somos pobres en espíritu. Descubrimos que la única manera de solucionar el problema es entregar nuestra vida en mansedumbre al Señor Jesús. Descubrimos que la única esperanza que tenemos se sustenta en su justicia. Empezamos a tener hambre y sed de justicia. Nuestro corazón se inunda de misericordia porque cuando miramos a otro que es tan pecador como yo, podemos ser misericordiosos. Y cuando empezamos a actuar de esta manera, la palabra de Dios empieza a limpiar nuestro corazón. Nos empieza a hacer pacificadores. Y ya no importa padecer por causa. Ya no importa que cuando nos interroguen nosotros decir la verdad, aunque eso nos traiga problemas a nuestra vida. Ya no importa. Porque muchas veces le van a preguntar a cualquiera de los que estamos aquí, especialmente a los más chicos. Pero tú eres evangélico, tú eres cristiano. Y no importan las consecuencias. Pero debemos decir sí. Y ahí tenemos. Pero tú puedes hacer esto si no importa que seas cristiana, hazlo nomás. No. Y ahí tenemos. No necesitamos decir. Todos, cada uno de los que estamos aquí, y cada uno de los que ha seguido a Cristo desde el principio, no era apto para el reino. Ninguno, ni los más cercanos eran aptos para el reino. Un ejemplo, el más cercano, Pedro. Pedro le dice al Señor Jesucristo después de que el Señor Jesucristo le declarara lo que iba a suceder con él. Le dice, Señor, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Le juró, está frente al Señor. Señor, usted es lo máximo para mí. No me importan las consecuencias, Señor. Yo voy a la cárcel, incluso si es la muerte, ya, bien, yo muero con usted. ¿Qué pasó eso? Después, frente a aquellos que le interrogaron, frente a aquellos que le dicen, bueno, tú estabas con él también. No lo conozco. No sé de quién me estaba hablando. Pero sí, yo te vi. Si estabas con él, eres uno de ellos, eres del... No sé de quién me habla, yo no lo conozco, nunca lo he visto. No sé de quién me estás hablando. Pero sí, que hasta tu manera de hablar te delata. Tú eres uno de ellos. ¿Y qué es lo que hizo ella? Entró y mató. Y entonces, ¿qué ocurre? Nuestro Señor Jesucristo dice en su palabra que gira su rostro hacia él. Y le mira, ojo con ojo. Y le dice, te lo dice. Te lo dice. No depende de ti. Yo te conozco. Y dice que Pedro se acordó de las palabras de su Señor y le había dicho, antes de cante el gallo, me negarás. Y dice que saliendo afuera, lloró. ¿Cuántas veces le vamos a fallar al Señor? ¿Cuántas veces le hemos fallado al Señor? Sin embargo, Él nos dice cada día, yo te conozco. Conozco tu debilidad.
Conozco lo que pasa en ti. Conozco que me va a fallar. La palabra del Señor en Deuteronomio nos dice lo siguiente. Si quiere la nota no, o la buscan. Dice Deuteronomio 23, 21, 22. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo. Porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti y será pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti. Muchas veces hacemos promesas en nuestra vida, hacemos promesas a nuestros hermanos, hacemos promesas a Dios mismo. Pero el consejo de Dios nos dice, no jures, no hagas promesa, mejor que te abstengas de hacer la promesa, porque eso hará que en ti no haya pecado. Jesús le pregunta, luego de todo este episodio de amargura, donde Pedro piensa en volver a su trabajo antiguo, dice, yo ya no califiqué. Lloró amargamente ahí y dijo, ya, yo no sirvo para eso. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos llorado amargamente y le hemos dicho al Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, no sirvo, no sé, tuvo en mi mente creer que era tu hijo, pero en realidad no soy tu hijo, no soy capaz? Eso le pasó a él. ¿Y qué hizo Pedro? Volvió a hacer a ahogar sus penas ahí en la orilla del mar, a tirar. Pero ahí lo llama y le dice, le pregunta la primera vez, ¿me ama? Y Pedro le responde, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le preguntó la segunda vez. Pedro, no. Señor, tú sabes que te quiero. Y el Señor le demuestra que no es necesario que llegara al verde, no vamos a pasar. Y le dice al Señor a Pedro, Pedro, ¿me quiere? Y Pedro le dice, Señor, tú lo sabes. Tú sabes. Él no me importa. Fácilmente Pedro podría haber dicho, la verdad, Señor, es que te amo por sobre todas las cosas. No, él aprendió la lección y sabía que su amor nunca iba a llegar al nivel que su maestro tenía por él. Él le dijo, y así todo el Señor le restauró. Él esta vez no perjuró. Esta vez dijo la verdad. Señor, no alcanzo a llegar al amor que tú me estás pidiendo, pero sí te quiero. Él le restauró frente a él mismo, frente a Dios y frente a los demás. Él entendió la lección. ¿Y saben qué? Nosotros en estos días, a pesar de que conocemos la verdad, no somos mejores que él. No somos mejores que él. Todo lo contrario, yo creo que somos un poco peor que él. Pero Cristo nos pide en nosotros ser guiados por su verdad. Nos pide que confiemos en la guía de su Espíritu Santo para caminar en la verdad. Nos pide cada día que seamos conformados a Él. En Él no hubo engaño. Pues Él, la verdad, encarnado. El salmista dice, en el Salmo 122, dice, libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta.
Ese debe ser nuestro deseo, nuestra oración constante. Señor, líbrame de mentir, líbrame de hacer falsos juramentos, líbrame de no cometer este pecado. Asísteme con tu Espíritu Santo, confórmame más a Jesucristo. Especialmente entre nosotros. Entre nosotros. Colosenses capítulo 3, versículos 9 y 10 dice: no mintáis unos a otros, habiéndoos despojado del viejo hombre como con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Eso es lo que Dios pide de nosotros. Porque, ¿cuál es la mirada de Dios? El proverbio nos dice: los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Jesús nos dice que no es necesario en nuestras vidas andar jurando cada compromiso que adquirimos. Solo basta con decir: ¿lo haré? Sí, lo haré. Y lo hacemos. O no lo haré y no lo hacemos. Todo lo demás que demande juramento, en alguna instancia vamos a tener que hacerlo. Pero entre nosotros debe bastar el sí, y el no y no. Nada más. Yo no necesito decirle a alguno de ustedes: sí, hermano, sí, no se preocupe, yo soy. No. Hermano, no puede. Lo amo mucho, hermano, pero no puede. Y ese ejemplo. Es que no, quizás a veces buscamos alguna excusa. No, no es necesario. Cualquier cosa que nosotros agreguemos es pecado. Y cuando andemos por ahí en el mundo con personas inconversas, nosotros debemos hablar siempre la verdad. Siempre la verdad. ¿Y por qué es importante esto, amado? Es sumamente importante. Porque cuando ellos se acostumbren de que usted siempre habla la verdad, cuando usted le presente el Evangelio, ellos no van a poder decir: es mentira. ¿Sabes lo que van a decir ellos? Pero si este hombre siempre me ha dicho la verdad. Y como siempre me ha dicho la verdad, lo que me está diciendo debe ser verdad. Si me dice que Cristo murió y resucitó, y Él lo dice, y Él no miente, Cristo murió y resucitó. Si Él me dice que Cristo dio su vida para pagar por mis pecados, y lo dice Él, yo lo creo. Porque este hombre no miente. Por lo tanto, sí debe ser. Cuando presentemos el Evangelio, un hombre que sea íntegro va a ser un hombre que... Lo demás está en las manos del Señor. Él sabe dónde están sus elegidos, quiénes son los que van a ser llamados por nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo nos dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Él es la encarnación de la verdad. Y si nosotros queremos conformarnos a Él, debemos ser como Él, revestidos de verdad. Ya en nuestros labios no puede haber juramentos por tu espíritu. No, te lo juro, no, te lo juro, no, te lo juro. Es pecado. Porque la mayoría de esas cosas no las vamos a cumplir. La enseñanza de esta mañana nos dice, hermanos, que no está prohibido el juramento. Pero no es necesario para un hijo de Dios jurar si nuestro sí es verdadero y nuestro no es verdadero. ¿Quién nos puede ayudar a cumplir con eso? Solo Jesucristo. Solo si estamos en Él, podemos llevar adelante su enseñanza y poder llegar adelante su mandamiento para nosotros.
¿Y usted cree que el Señor lo hará? ¿Dios lo hará? Si el Cristo se lo pide, por supuesto que Dios lo va a hacer en nuestra vida. El Espíritu Santo va a obrar en nuestra vida, porque el Hijo se lo ha pedido. ¿Y sabe dónde lo pide? Juan, capítulo 17, versículos 17 y 19, al 19. Juan, capítulo 17, del 17 al 19. Dice así: santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así los he enviado yo al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados. Cristo se lo pide en oración, en una hermosa oración, en este capítulo 17 de Juan. Se lo pide al Padre. Y si se lo pide al Padre, ¿usted cree que Él no lo hará? Por supuesto que lo va a hacer, pero nosotros debemos entregarnos a Él en mansedumbre. Cristo debe dominar y cabalgar sobre nuestra vida. Como lo hizo con Pedro, así nos va a dar una y otra vez la oportunidad de cambiar nuestros planes, de que nuestras promesas sean reales ante Él. Y Él nos va a ir santificando día tras día por medio de su palabra, sin necesidad de que nosotros juremos. Él nos va a ir enseñando a hablar solo la verdad. Póngase de pie, vamos. Mi buen Dios y Padre, cuántas gracias, Señor, le damos porque una vez más usted nos muestra que solo en usted podemos dar estos pasos. Solo en usted, Señor amado, podemos cumplir con esta exigencia y con estas características de los hijos de su reino. Permítanos esta mañana atesorar esto en nuestro corazón, en nuestra mente. Cada vez que salgan palabras de nuestra boca, sea usted quien nos guíe para que lo que salga sea verdad de nuestros labios. Y que nos ayude a ser hombres valientes. Que confrontados a lo mejor a algún peligro o a algo que nos puede causar un daño, no tengamos temor de declarar la verdad frente a quien nos demande decirlo. Tu Hijo no, Señor, frente al sumo sacerdote. Él, sabiendo y cambiando sus palabras, evitaría la cruz. Él decidió ir a la cruz para pagar. No por sus pecados, sino por los míos. Y es un motivo de darle gracias. Y aún así, Él nos promete que estará nosotros día tras día. Nos promete también que seremos fortalecidos por el Espíritu Santo para ser sus verdaderos testigos y llevar su palabra. Permítanos, Señor, ser hombres sin misericordia. Que cuando el mundo nos mire pueda verle a usted y su verdad a través de nuestra vida. Y así nosotros podamos compartir en plena libertad su evangelio. Le damos muchas gracias esta mañana por su enseñanza. Y le pedimos, Señor, que cada día seamos más y más conformados a su imagen y nuestro yo vaya a ser para que usted sea glorificado en nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
palabra ha de ser llevada por aquellos que han gritado, veme aquí. Predicarla y proclamarla es deber de todo el que ha nacido en ti.